Es intentando lo imposible como se realiza lo posible. La magia es un puente que te permite ir del mundo visible hacia el invisible. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Las apariencias no engañan, colocan a cada cual en su lugar. Es absolutamente imposible demostrar todo. El mundo real. Mi nombre es Misael Banales, bienvenidos a una clase más de Hacking Android. En clases anteriores vimos cómo extraer algunos metadatos en Linux, empezar a verlos de manera gráfica, analizar los archivos, dependiendo el tipo de archivo es el metadato que vamos a extraer. Ya estamos en un equipo con Windows y vamos a hacer algunas pruebas para este sistema. Existen muchas herramientas, unas gráficas, otras en consola, pero al final del día es prácticamente lo mismo. En este caso vamos a utilizar una herramienta que se llama ExifTool. Existe tanto para Linux como para Windows y es muy sencilla. Esta herramienta la tenemos directamente descargable de internet y no hay mayor complicación. Estos documentos que están de este lado son los que trabajamos en Kali Linux. Simplemente los copié a esta máquina virtual y aquí vamos a trabajarlos. Lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la carpeta donde tenemos los metadatos. Yo ya he preparado aquí la herramienta ExifTool, ahí la tenemos y bueno, vamos a comenzar. Como podemos ver, aquí ya están los mismos archivos que tenemos de este lado y vamos a comenzar el análisis. Es una sintaxis muy sencilla, simplemente tenemos que poner la herramienta y la imagen que nosotros queremos analizar. La herramienta nos va a mostrar todos los metadatos correspondientes a la imagen dependiendo lo que se pueda detectar. Como podemos ver, esta imagen, pues bueno, tenemos aquí el nombre del archivo, cuál es el tamaño, tenemos datos de la creación y la última modificación de la imagen, tenemos los permisos, el formato y bueno, aquí hay algo muy interesante porque ya podemos ver que la imagen se tomó con un equipo Samsung. Aquí tenemos el modelo del equipo. Aquí estamos viendo la manera, la orientación en la que fue tomada la fotografía. Tenemos datos de la resolución, tenemos algunos detalles del software y bueno, como podemos ver, este tipo de datos ya nos está manejando en la parte inferior latitud, longitud y la posición de donde fue tomada esta imagen. Incluso tenemos datos del tamaño de la imagen y los megapíxeles. Cada herramienta va a tener cierto nivel de detalle en los metadatos. Es recomendable analizar los documentos con varias herramientas para poder obtener la mayor información que podamos y compararla e incluso complementar nuestra matriz para poder tener un vector de ataque más exacto. Vamos a realizar el mismo procedimiento, pero ahora vamos a utilizar el siguiente documento. Es un documento de PowerPoint y en este documento vamos a ver los metadatos que nos muestra. Bueno, aquí ya tenemos el nombre del archivo, android.pptx, tenemos el tamaño, tenemos los datos de creación y modificación, nuevamente tenemos los permisos, aquí tenemos ¿qué otro dato relevante? Aquí ya estamos viendo que está creado con Microsoft Office PowerPoint. Tenemos algunos datos del contenido.
Aquí tenemos un dato interesante que, bueno, el creador de este archivo es un usuario llamado admin y tenemos aquí la fecha de creación y de modificación. Como pueden ver, son muy distintos los metadatos de las fotografías a los metadatos de los documentos. Vamos a hacer otra prueba. Como ya habíamos mencionado, hay archivos que no vamos a poder extraer los metadatos. Vamos a hacer una prueba con un archivo EML que corresponde a un archivo de correo electrónico. En este caso tenemos datos muy concisos en el cual estamos viendo el tamaño del archivo, las fechas de creación, modificación, los permisos, y pues realmente no tenemos unos metadatos relevantes que manejar. A diferencia de la herramienta anterior en Kali Linux, este sí nos está mostrando ciertos metadatos. La siguiente imagen también tiene metadatos. Y en este caso tenemos el nombre del archivo, las fechas de creación y de modificación, tenemos los permisos, el tipo de archivo que es JPG. Tenemos aquí algunos datos del sistema con que fue hecho. La cámara es Studio 5.0K. Se tomó de una manera horizontal, lo que en ese equipo sería normal. Tenemos aquí los datos de la resolución. Tenemos la fecha de modificación. Tenemos algunos datos de la versión de los datos EXIF. Tenemos otra vez la fecha de creación. En este caso, a diferencia de la primera imagen, no tenemos las coordenadas. De este lado sí nos está apareciendo en la primera imagen las coordenadas de longitud, latitud y la posición, y en esta última imagen no lo tenemos. Esto es porque en ese equipo el usuario no tiene configurado el GPS, no lo tiene activado y no tiene la cámara configurada para que los metadatos se guarden dentro de la imagen, en específico los metadatos de las coordenadas. Una de las imágenes que no nos generó metadatos fue el logo. Vamos a ver con EXIF Tool qué podemos obtener. En este caso tenemos pocos metadatos. Tenemos la fecha de creación, de modificación, los permisos. Es una imagen de tipo PNG y bueno, realmente no tenemos datos concisos. Tenemos aquí el tamaño del archivo, los megapíxeles, y bueno, esto es porque son imágenes creadas a partir de un screenshot. Tenemos también un documento de Word. Y aquí podemos ver la fecha de creación, fecha de modificación, los permisos, el tipo de documento que es doc, su versión X para archivos de Windows, de Microsoft Office 2010, versiones posteriores. Y bueno, aquí tenemos prácticamente lo mismo del PowerPoint, donde tenemos un usuario detectado que se llama admin. Tenemos aquí la versión de la aplicación que es Microsoft Office Word, y bueno, es muy sencilla la herramienta. Existen otras herramientas que no solo se pueden trabajar en consola, también las podemos trabajar de manera gráfica, y eso va a depender de qué es lo que nosotros estemos utilizando. Una de las herramientas más populares es una herramienta creada en su momento por Informática 64, se llama Foca, y no solo extrae los metadatos de los archivos, también tiene algunos datos para buscar vulnerabilidades. Es una herramienta bastante completa. En el caso de los metadatos, a diferencia de otras herramientas, nosotros podemos arrastrar
los documentos y cargarlos en la herramienta. Es muy sencilla la forma en la que se utiliza. Simplemente tenemos que dirigirnos a la pestaña de los metadatos y ver qué es lo que podemos hacer. Nosotros podemos analizar un archivo o podemos analizar todos los archivos al mismo tiempo. Y de este lado se van a catalogar los usuarios. Si nosotros encontráramos 3, 4 o 5 usuarios, podríamos ver ahí los usuarios ya desglosados. Podríamos ver si se ha mandado imprimir, el software con el que se está manejando, algunos datos de correo electrónico que hayan sido identificados, sistemas operativos. Y en dado caso de que existieran contraseñas o datos de red del servidor, podríamos ahí también visualizarlos. La herramienta es muy simple, basta con empezar a trabajar en extraer metadatos, todos los metadatos o incluso analizar los metadatos. Y a partir de ahí nosotros vamos a empezar a ver la información. En la parte inferior tenemos una barrita que es la que va a ir cargando cuando nosotros estemos trabajando con la herramienta. Como podemos ver, de este lado ya se cargaron en los documentos el análisis para un archivo. Ya tenemos aquí una imagen. Y bueno, esta imagen, lo que podemos ver en este lado es la ruta. Aún está trabajando. Y vamos a poder ver de una manera, aparte de más gráfica, una manera más completa, cómo se están extrayendo los datos, las coordenadas, todo ese tipo de cosas. Vamos a darle en extraer todos los metadatos para ver cómo está trabajando. Ya podemos ver que analizó el archivo de PowerPoint. Y vamos a esperar un poco. Estoy trabajando en una máquina virtual con recursos limitados, por eso la lentitud de la herramienta. En este caso podemos ver que se detectó la aplicación, el modelo de la cámara es SGH-I337 y bueno, esta es la versión del teléfono con el que fue tomado. Eso es bastante interesante. Nosotros podemos ver en otros metadatos y tenemos aquí datos de software. Si la imagen hubiera sido trabajada con algún software, aquí nos aparecería. En los datos EXIF tenemos un poco más detallados los píxeles del equipo. Aquí ya podemos ver que fue tomada con un equipo Samsung. Podemos ver el modelo, la orientación, la resolución, las pulgadas, el tipo de software. Y pues bueno, también tenemos algunos datos interesantes como las fechas de creación, las fechas con las que fue modificado en dado caso de que haya sido modificado. Tenemos de este lado las coordenadas donde fue tomado la fotografía. Y bueno, aquí ya nosotros podríamos buscar en Google estas coordenadas para saber exactamente dónde se manejó el software, dónde se tomó la imagen. Tenemos otra imagen. En este caso la cámara es Studio 5.0K. No tenemos nada en software. Y en los datos EXIF, bueno, tenemos también aquí algunos detalles donde fue tomado con Blue, el modelo de la cámara, la fecha de creación, que es esta de acá.
Y a diferencia de la otra imagen, podemos ver la imagen original. En dado caso de que haya sido editada, la foca nos permite ver la imagen que nos están enviando y la imagen original. En algunos casos se puede recuperar. Vemos también que es un archivo en JPG y no tiene las coordenadas. En el caso del documento de Word, podemos ver que se detectó un usuario. El usuario se llama admin. Tenemos la fecha de creación, tenemos la fecha de modificación y como ven es una fecha similar a la que nosotros habíamos encontrado en las herramientas anteriores. Los metadatos tenemos que ha sido creado con Microsoft Office como dato relevante y bueno. Tenemos también el documento de PowerPoint donde podemos ver los datos generales. Tenemos usuarios encontrados admin. Tenemos detalles de creación y fechas de modificación. Otros datos de los metadatos. Aquí hay un tema bastante interesante. Nosotros tenemos que se identificó una aplicación que es Microsoft Office, que es con la que fue creado. Sin embargo, aquí tenemos Photoshop en sus versiones CS4, 5 y 6. Y eso es un tema que vamos a ver ahorita. Este es el software. Ya lo mencionamos. Y dentro de este PowerPoint existen imágenes. A diferencia de las otras herramientas, la foca puede analizar las imágenes que están dentro de la presentación de PowerPoint y podemos incluso extraer los metadatos de esas mismas imágenes. En el caso de esta imagen, podemos ver que, bueno, aquí está la imagen, es una tabla. Ustedes ya la habrán visto en las presentaciones anteriores de Android. Y aquí tenemos la orientación de la imagen, algunos datos de la resolución. Tenemos aquí el software con el que fue creado. Tenemos la fecha. Tenemos algunos detalles en cuanto a los datos EXIF, el tipo de imagen. Para la segunda imagen tenemos también algunos datos. Aquí podemos ver la imagen. Es el logo de Google Play. Tenemos la resolución en X y en Y. Tenemos el software que fue creada con Photoshop CS5 para Windows. Tenemos aquí la fecha y nuevamente tenemos algunos datos como el tipo de imagen. Y en la tercera tenemos aquí una imagen más, la cual nos muestra resolución en X y en Y. Tenemos que fue creada con Adobe Photoshop CS6 en Windows. Tenemos la fecha y bueno, aquí ya los datos relevantes, el tipo de imagen y de este lado tenemos la imagen. A diferencia de las otras herramientas, la foca sí nos permite hacer esto y podemos recordar que ninguna otra herramienta hizo lo mismo. En el caso del software, de los archivos que nosotros metimos, que son los EML y el logo, pues bueno, tenemos metadatos, pues realmente no tenemos nada porque uno es archivo de configuración y el otro pues no se generaron metadatos. Y tenemos aquí solo información de la fecha y tenemos información del tamaño del equipo. Algo interesante es que está marcando la fecha del 20 porque fue la fecha en la que se copió a la carpeta. Como este documento no fue extraído directamente del equipo Android, pues bueno, estamos detectando esta fecha. Y en el caso del logo tenemos el mismo detalle, no tenemos metadatos, solo la fecha y tenemos el tamaño. Existen más herramientas que nos pueden ayudar para trabajar los metadatos, no nada más tenemos software, también tenemos archivo, podemos utilizar herramientas de manera en línea en la cual nosotros podemos subir los archivos, los analizan y pues nos muestran el resultado o nos los mandan a nuestro correo. El detalle de esto es que tendríamos pues prácticamente la necesidad de publicar los documentos y que un tercero pueda trabajarlos, extraer usuarios, algunas aplicaciones, datos de las aplicaciones que se están usando, en algunos casos datos de nuestra infraestructura si es que tenemos ahí la ruta de un servidor de impresión, cosas por el estilo. No es recomendable, sin embargo también es una opción válida para el análisis de metadatos.